Felipe Restrepo Pombo, es un gusto tenerte en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Gracias por esta entrevista también. Al contrario, Irma, es un gusto estar acá, un gusto participar de la feria y ver cómo una iniciativa así de interesante está tomando cada vez más fuerza. Pues justo la primera pregunta sería esta. ¿Cuál crees que es la relevancia de una feria de libro en español en la ciudad de Nueva York? Sabemos que hay mucha gente que habla español, pero hace rato en la primera mesa se discutía el tema de los lectores en español. Esa es otra cosa. Entonces, ¿cuál crees tú que sea la relevancia, si es que hay, de una feria como esta? Bueno, creo que es de una enorme relevancia por varias razones, pero principalmente creo que Nueva York es una ciudad donde hay mucha producción literaria, periodística, creativa en nuestra lengua. Creo que cada vez hay más hispanos que trabajan en su idioma original, digamos, porque también pueden hacerlo en inglés, pero que están haciendo la mayoría de su producción en español para un público hispanohablante en Estados Unidos, pero que también se puede leer afuera. Y por otro lado, para los autores que vivimos y trabajamos más en el mercado mexicano y latinoamericano, es interesantísima la posibilidad de poder estar en Nueva York, poder entrar en contacto con ese mundo, que se conozca nuestro trabajo, que se lea en español, pero que también pueda ser traducido al inglés. Creo que después de la pandemia, cuando volvemos como a esta realidad en la que podemos volver a viajar, poder hacer eventos presenciales, poder conectar con el público, con los lectores, con los estudiantes, con los editores, en fin, con todos esas personas que hacen parte de nuestro mundo, de nuestra industria, la posibilidad de volverse a ver, de volver a retomar ese contacto que para mí como escritor es fundamental, el contacto con el público, con los lectores, con los editores, con los traductores, el contacto presencial, digamos, porque el virtual siempre ha estado ahí, pero poderse volver a ver genera una sinergia, que genera una cantidad de proyectos hacia el futuro, que es lo que enriquece nuestro trabajo y lo que nos mantiene haciendo cosas. Felipe, esta pregunta es para un experto como tú en estas dos cosas, en este cruce. Estabas hablando tú hace rato con Jesús García y con Borja Echeverría del periodismo, del reto que significa un modelo de negocios. Yo digo que esta pregunta es perfecta para alguien como tú, porque eres escritor de ficción y eres periodista. Entonces, ¿cómo se hace este cruce, si es que lo hay, entre la literatura y el periodismo para crear contenidos que se vendan? Claro, es una pregunta muy recurrente, ¿no? Porque la relación entre periodismo y literatura pues ha sido largamente estudiada. En mi caso particular, yo llevo muchos años trabajando en esos límites, en esos cruces que hay entre los dos oficios, ¿no? Siempre se habla de la literatura y el periodismo como dos líneas paralelas que van al mismo tiempo. Para mí han sido más líneas perpendiculares que se cruzan, y me ha interesado explorar esos cruces, ¿no? Entre lo que le aporta la literatura al periodismo y lo que el periodismo le aporta a la literatura. Y de hecho mucho de mi trabajo como periodista se ha nutrido por años también de mi faceta de escritor. Pero para responder a tu pregunta, la dificultad a veces de que el periodismo más narrativo, de que el periodismo más literario tenga salida, sea comercial, llegue a más audiencias, es un reto, ¿no? Es un reto que ojalá yo tuviera la respuesta definitiva de decirte lo que hay que hacer es esto, 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 y esa receta va a funcionar. Justamente nadie tiene la receta. Lo que yo sí creo y lo que defiendo firmemente es que hay ahí un público afuera ávido de leer buen periodismo, de leer periodismo narrativo, de leer periodismo a profundidad, responsable, inteligente, bien hecho, bien trabajado. Y que nosotros, como decía hoy Borja durante nuestra charla, no podemos pretender que solo sentarnos y hacer nuestro trabajo es
la respuesta y que la gente nos va a buscar. Tenemos que buscar a nuestras audiencias, tenemos que buscar a nuestros nuevos lectores, tenemos que promocionar nuestro trabajo. Y vuelvo a la primera pregunta que me hiciste. Estas ferias son iniciativas importantísimas para que nuestro trabajo circule, para que cultivemos nuevos lectores y para que podamos generar una sinergia mucho más rica. Ahora ya que esto se vuelva rentable, que esto se vuelva un negocio, no lo sé, no creo que necesariamente el periodismo narrativo nunca haya sido masivo, nunca haya sido un negocio millonario, pero definitivamente tenemos que esforzarnos en que se pague bien, traiga ingresos y sea sostenible, ¿no? Es decir, que se pueda hacer y que podamos vivir de ello. ¿Cómo? Pues mi solución personal siempre ha sido tratar de ser innovador, trabajar más, hacer las cosas de la mejor manera y buscar el interés en las personas que están allí esperando que les lleguen buenas historias. Claro. Oye, ahora vamos a la literatura. Tu novela más reciente, nunca se dice tu última novela. Última. Yo estoy de acuerdo contigo. Que dice mucho la última novela, no es la última, espero que no sea la última que haga. No, pues ¿cómo? Tu novela más reciente, Ceremonia, presenta una perspectiva para mi opinión, de América Latina que no es muy revisada o que no es muy frecuentemente revisada. Desde el conversatorio inaugural de ayer hasta lo que estábamos oyendo ahorita en la mesa de voces emergentes, pareciera que América Latina es un territorio donde solo se vive en la violencia, en distintos tipos de violencia, niveles, capas de violencia. No digo que tu novela no tenga una fuerte dosis de violencia, pero tú has decidido mirar como a una clase social alta, a una clase social que luego no se mira. Y yo recuerdo que Leila Guerriero decía también que había que ver a esas pocas, porque son la minoría en el mundo y más en América Latina. ¿Qué te hizo, Felipe, pensar en construir una historia donde los protagonistas son los otros, a los que normalmente no volteamos a ver? Claro. Mira, creo que hay una enorme tradición en la literatura latinoamericana de hablar de la marginalidad. Exacto. Que por supuesto ha dado grandes obras y grandes trabajos. Puedo pensar en muchísimos, pero ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, la obra de Fernando Vallejo, ¿no? Que ha escrito sobre la marginalidad en Medellín, la Virgen de los Sicarios, y bueno, tantísimos otros autores y autoras que han trabajado el tema, porque pues está ahí y es evidente. Yo quería hablar en mi novela sobre Latinoamérica. Cuando empiezo a trabajar mis novelas, no pienso necesariamente sobre los grandes temas que van a tocar, sino pienso primero en los personajes y en sus historias. Empecé a construir los personajes de esta novela, sus conflictos, su arco narrativo, y quise ubicarlos dentro de un mundo que se ha retratado quizás menos, que es el de las élites, pero que también existe y que también está ahí y que también es un mundo muy interesante para describir. Y yo, por temas personales, digamos, he tenido la suerte de conocer estos mundos que son exclusivos, que son excluyentes, pues justamente porque de eso se tratan las élites. Y cuando empecé a escribir Ceremonia me di cuenta que ese tenía que ser como el universo donde se desarrollara la historia de mis personajes. Sí. Por supuesto, algo que me interesaba mucho y durante toda la novela pensé mucho en eso, es en los abismos gigantescos que hay en nuestros países, ¿no? Pero esto puede pasar en México, en Colombia, en Perú, en Chile, y es que hay tanta gente que tiene tan poco y tan poca gente que tiene tanto. Y eso es un abismo, y un abismo que genera una violencia que de hecho es el germen de muchos de los conflictos que hay en Latinoamérica. Entonces, mi novela quería hablar de esa violencia que subyace, no de los conflictos específicamente, pero esa violencia social que hay en todos nuestros países y que se genera por esas diferencias económicas tan inmorales y tan perturbadoras. Yo creo que como autor yo no necesariamente estoy haciendo un manifiesto político, ni es una novela política, ni nada. A mí me interesa de nuevo contar la historia de unos personajes,
pero me parece que como latinoamericano es imposible no hablar de estos conflictos sociales que hay en nuestros países. Claro, y con esta pregunta medio adelanté un poco nuestra mesa de Nuestra mañana. mesa de mañana, voy a repetir exactamente lo mismo así. De Latinoamérica cuenta, pero me gustaría cerrar justo esta entrevista, Felipe, preguntándote, a tu modo de ver, ¿crees que faltan ciertos temas, cierta manera, a lo mejor no la manera de contar ciertos temas, sino ciertos temas en lo que se está escribiendo desde Latinoamérica? Bueno, creo que yo no tengo la capacidad de juzgar si falta algo o si no encuentro algo. Al contrario, creo que ya más como lector me da la impresión, o más que me da la impresión, veo que hay una cantidad de autores latinoamericanos que están trabajando una variedad de textos amplísimos desde diferentes géneros, tanto en ficción como en no ficción. Yo creo que hoy Latinoamérica es una potencia mundial de buenas historias y lo vemos en los premios internacionales. Siempre hay latinoamericanos, siempre hay voces distintas, particularmente, y eso lo debo decir, de escritoras, que ahorita siento yo que son quienes están llevando mucho de la fuerza, de la creatividad literaria en nuestro continente. Entonces no te podría decir falta algo o sobra algo. Yo al contrario creo que hay una enorme variedad de temas, de voces, de miradas que me hacen sentir muy bien, y me encanta ser parte de un mundo creativo tan amplio y tan rico y tan exigente como es el de la escritura en Latinoamérica. Pues te agradezco muchísimo, Felipe, y pues gracias una vez más por aceptar venir a la feria. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación de nuevo. Creo que es importantísimo que existan estos espacios y sobre todo que la gente pueda venir, el público pueda venir a compartir con los autores. Gracias. Sí.